quita todo pecado. El sacrificio de Cristo quita todo pecado. Hebreos capítulo 9, verso 23, para la gloria de Dios. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre. Póngale atención ahí, subrayelo, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ore conmigo, por favor. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora te adoramos y te alabamos y te exaltamos, y presentamos nuestras vidas y las ponemos en tus manos, Señor. Usted conoce la necesidad de cada uno de los que estamos acá reunidos. Administrenos desde el principio hasta el fin de su palabra en este servicio. Que su Espíritu Santo sea el que manifieste tu gloria, y el que liberte a los cautivos y añida a los que han de ser salvos en Cristo, Señor nuestro, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Dígale, gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Oiga, el sacrificio de Cristo ha sido y será suficiente para perdonar nuestros pecados. Digamos que usted y yo ya no necesitamos de más sacrificios, como ciertos ministerios de apostasía en sus encuentros y posencuentros metieron la cizaña al corazón de hombres y mujeres que ya sostenían la verdad de ese sacrificio perfecto. Los engañaron y fueron arrastrados bien fácilmente a hacer votos de silencio, votos de total silencio, para que la gente que tenía inquietud le dijera: si quieres saber, vaya a los encuentros y después a los posencuentros. Todo eso era satanismo
mezclado con cristianismo, y eso se llama la nueva era del evangelio, un sistema pagano, impío. Porque si el sacrificio de Cristo no hubiese sido perfecto, no era necesario dar su vida, y entonces sí acudiríamos a lo que el diablo y sus emisarios, que el Señor los reprenda, los lleve a la obediencia de la verdad de Cristo, porque estos emisarios se prestaron para confundir a la verdad con la mentira, y millones lo han abrazado. Pero bendito sea Dios que todavía en la faz de la tierra hay un remanente pequeño y fiel. Porque eso se lo dijo Dios a Elías, cuando Elías se sentía turbado, se sentía angustiado, se sentía desesperado y deseaba la muerte. Y él le decía en el monte de Dios, le decía: Señor, solo yo he quedado. Mejor quítame la vida, porque ya no sirve, no hay otro profeta más. Y Dios le tuvo que hablar y le dijo: Elías, no digas que solo tú has quedado, sino que yo tengo 7,000 rodillas que me he reservado para los tiempos finales, y ellos predicarán mi palabra y no tengan miedo al pavor, ni a la persecución, ni a la muerte. Por tanto, yo me tengo ese remanente día. No temas, sal de aquí y vete a levantar al futuro tuyo, y vete a levantar al futuro sacerdote, porque yo los he de ungir para mi santo llamado. Entonces usted y yo no necesitamos de andar con esas locuras de andar en las montañas, en los encuentros y posencuentros. No, ya tenemos el verdadero sacrificio en nuestra vida. Cristo llevó mis pecados al madero, y Él me limpió de todos mis pecados, de la cabeza a los pies, y hasta los pecados que son ocultos, que están en los secretos del alma y del corazón. Entonces el sacrificio es más perfecto, hermano. José María de Balaguer, allá en aproximadamente en los 50, fue que en España quiso levantar esa nueva era de los encuentros y proencuentros, y la historia dice que no le funcionó. Pero en este siglo le funcionó, porque los pastores del evangelio de la verdad fueron engañados bien fácilmente. ¿Por qué? Porque no tenían fundamento. El que tiene el fundamento de Cristo, ese tiene la mente de Cristo, tiene el conocimiento de Cristo, tiene la sabiduría de Cristo, y tiene, oiga, los dones del Espíritu Santo para discernir si es Dios o es el diablo, y que el Señor lo vuelva a reprender, hermano. Entonces, hoy entramos al tema. ¿Por qué necesitamos entender que usted y yo ya no necesitamos de hacer penitencias, ya no necesitamos de hacer obras? Usted y yo lo único que necesitamos es asegurarnos en nuestros corazones, en nuestra vida, de que Cristo es el Señor y el Salvador de tu vida, y que la sangre que Él derramó por nuestros pecados te haya limpiado. Si tienes certeza y seguridad en eso, no se detenga, levántese, fortalézcase y siga adelante, porque el sacrificio de Cristo es el único que hasta el día de hoy está vigente. Entonces, ¿será alguno entre nosotros que tiene duda de ese sacrificio? Levante la mano para orar por usted. Sí, porque el que tiene duda no puede entrar al cielo, porque la duda es del diablo, es pecado. Si no hay ninguno que tiene duda de ese sacrificio, seguimos. ¿Cuántos van a reconciliar de este lado y de aquí?
No se duerma, Caleb. Oiga, fue pues, oiga, póngale atención a la palabra. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas. Porque a mí me han preguntado y me dicen, pero Dios aprobaba la idolatría, porque eso enseña Luis del Toro, el sacerdote de allá del sur de América, hermano. ¿Cómo es que dicen que Dios no aprueba la idolatría y se apega de lo de Isaías y otros libros más, donde dice que Isaías veía, capítulo 6, dice que veía la gloria de Dios manifestada en el templo? Y lo que veía Isaías no solo era la gloria del eterno Dios, sino que querubines con alas en el templo de Dios. Pero oiga, señores, la idolatría es diferente a los querubines que Isaías veía. No seamos indoctos, seamos sabios y sepamos discernir que es gloria de Dios manifestada a ir a venerar a un muñeco clavado que no tiene hálito de vida. Pero el Dios que usted y yo adoramos, ese vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso es que es menester que la iglesia esté más activa, viva. ¿Y cómo va a estar activa, viva? A través de la obediencia y la oración. Cristiano que no ora se lo lleva el demonio, lo devora el diablo. Cristiano que no lee la Biblia, ¿cómo va a tener base para defender la verdad? Por eso necesitamos estar. Oiga como dice el escritor de los Hebreos, pero era necesario que las cosas celestiales, ¿de qué estaba hablando? De los querubines, de las cosas hermosas que el Padre tiene allá para sí, se purificaran. De quiere decir que no eran cualquier cosa, eran seres santificados. Hoy la iglesia está santificada o está sucia. Qué silencio, hombre. Como que usted no sabe qué contestar. Hoy la iglesia está santificada o está sucia. ¿Por qué? Por el lavacro de nuestros pecados, de la sangre que Él derramó, sangre carmesí, poderosas del Dios. Claro, como iglesia viva, iglesia purificada, limpia y santa, no somos llamados a practicar la inmundicia. Hoy yo pregunto, ¿verán creyentes que todavía se revuelcan en la inmundicia? No contesten. Pero ya una contestó sí, amén. Ojalá que no sea ella, va. Pero sí, hay todavía creyentes que se revuelcan en la inmundicia. Pero todavía si hay vida, para ellos todavía hay esperanza. Y se me viene, oiga, este libro casi no se toca, más que todo ese versículo, capítulo 9, verso 4 de Eclesiastés, es una promesa terrible donde dice, porque aún hay esperanza dentro de los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Eso significa que el creyente que se cayó de la gracia por los placeres del mundo, por los pecados de la tierra y los deseos carnales, todavía si tiene vida, todavía hay esperanza para él. Arrepiéntase y reconcíliese, porque el Señor está vivo y le está dando una esperanza de vida todavía. Pero no siga pecando, porque esa es la gran diferencia. Hay creyentes que el Señor es amor, pero se les ha olvidado, porque ellos se apean del capítulo 1 de Juan, capítulo 4, verso 8, donde dice que Dios es amor, y es toda una gran verdad. Pero se les ha olvidado de Hebreo que Dios es fuego consumidor. Digamos que Dios en su amor va a traer a los que son salvos a que se arrepientan, y a los que no son salvos los va a dejar por la rebeldía de su pecado. Y donde dice que es fuego consumidor, en su fuego divino los va a desechar al abismo. Entonces
mí hay gente que me, pastor, pero Dios es amor, sí, ¿eh? Porque los que están en el pecado en eso se apoyan. No, si Dios nos ama, sí, a todos nos ama. Ama a los buenos como ama a los rebeldes. Gloria a Dios. Bendito Dios, es que yo creo que me equivoqué esta noche del pueblo. Dios ama a los buenos y a los malos los aborrece, pero los ama. Si no los amara, no los tuviera vivos. Porque veamos la oposición del hombre hacia Dios. Háblele de Dios, le dice: no quiero saber nada de él. Si no lo amara a Dios, lo hubiera matado ya. Pero ¿por qué no lo mata? Porque tal vez Dios se le manifiesta y hace misericordia y lo va a llamar, tal vez de las orejitas o tal vez quebrado, yo no lo sé. Pero una cosa sé, que el Dios que yo predico, al que tiene para elección divina de su salvación, lo saca de donde esté. No importa de donde esté, si es drogo, si es borracho, si es matarife, no importa. El amor de Dios se le va a manifestar y lo va a traer de la oreja a que se arrepienta y le pida perdón. Esa es la gracia divina, y el sacrificio único para perdonar pecado sigue siendo su hijo. Va a venir usted como una hermana, no es de aquí, claro, no es de aquí. Veo, pastor, pero a mí me enseñaron que María es la que intercede por nosotros. Oiga, cristiano, y todavía tenía esa creencia. ¿Y usted qué dice los del lado derecho? ¿Es así o no es así? Por ti va a decir: sí, así es, pastor. Porque fue sacristán, pero era de aquellos picarochos, hermano. Ella era más buena de cañita y le daba: abre la boca. A su nombre. Pero no, esa es una tradición, es una falsedad. Porque no murió María por usted y por mí. Murió Jesús, que significa Salvador. Usted ya tiene a Jesús, el de la Biblia. Tenemos a Cristo de la palabra de Dios en nuestra vida. Si ya lo tenemos, ya somos salvos. Salvos, redimidos, libertados, transformados, cambiados por el poder de su gracia en nosotros. Entonces no se preocupe lo que harían los demás. Viva para Dios y usted es salvo. Lo van a criticar, no importa, siga adelante. Pero no andemos chuecos. ¿Y cómo es chueco, hermano? ¿Ha visto hermanos cubetudos? ¿Quiénes conocen los hermanos cubetudos? Levanten la mano. Miren, nadie los conoce. Bueno, se los voy a enseñar yo a ustedes. Así, miren, así caminan, todos cubetudos. ¿Y para dónde va, hermano? A la iglesia, a ver qué acontece ahí. Pero todos cubetudos, todos chuecos, pues. Nadie está aquí. Quizás a los pies derechos, sabemos. Me gozo si usted anda con pie derecho, pues, pero si es cubetudo, dígale a Dios que lo enderezca. Porque Hebreos capítulo 12, no sé si lo ha leído: levantad vuestras manos paralizadas y vuestras rodillas endebles, enderezarlas, dice Dios. Mire. Entonces todavía hay poder de parte de Dios que nos puede ayudar a ser restaurado, si usted deja que Él entre a su corazón. Porque el problema del hombre es que no quiere que Dios lo gobierne. Hablamos de Dios y todavía estamos atados al vicio, atados al alcohol, a la droga, atados al pecado. Hágase la idea de todos los pecados que usted conoce. No, yo soy creyente y soy salvo, pero no quiere dejar el pecado. Pero oiga, era necesario, dice Hebreo, que viniera lo celestial a manifestarse, pero ya purificado. Hoy yo le pregunto: ¿a usted y a mí nos ha purificado el Señor? Sí. Dice la Biblia en el libro de Corintios que hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo de Dios. ¿Y para qué Dios nos ha sellado con sus arras? Para resistir toda clase de tentación que el diablo nos pone en el camino. Digamos que en las tentaciones caen los simples, pero los que ya son sellados con las arras del poder de Dios le dicen a la tentación: apártate de aquí, Satanás, porque
porque yo le pertenezco a Cristo. Apártate de aquí, vicio, porque Cristo ya pagó por mí y me libertó. Yo soy libre por su gracia. Digamos que somos acorazados por el poder de Dios. Si usted no ha sido acorazado, pídale a Dios que lo acorace, porque las arras las necesitamos. El creyente tiene que depender de Dios, orar, ayunar, consagrarse, adorar al Padre con el alma. Y cuando usted sienta que la fuerza se le decae, no se preocupe, que Efesios 6 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Digamos que la iglesia, la victoria está en venir a Dios y fortalecernos siempre. Hay hermanas que me siguen por las redes sociales, son de aquí y son viejas de ser creyentes y no vienen a la iglesia. ¿Sabe qué? Una de ellas me dijo: hoy ya no necesito mucho ir a la iglesia porque yo ya tengo dependencia de Dios. Oiga, y es una media chuletuda Cristina, pero es dependiente de Dios, tiene dependencia. Eso significa que no peca, que no miente, que no odia, que no desea la carne, que no desea lo del mundo. No sea mentirosa, mamita chula, papito chulo. El hombre necesita de Dios. Yo necesito de la gracia de Dios todos los días, porque todos los días hay luchas, hay tentaciones, hay desánimo, hay deseos de la carne. Entonces, yo no puedo decir que no necesito congregarme. Quizás no he leído 10. Yo les puedo dar los versículos por ahí los busco en casa. Y no dejando de congregados como algunos tienen por costumbre. Digamos que el cristiano que se cree acto suficiente y no va a adorar a Dios o no se congrega, ese cristiano ya está caído de la gracia. Porque dice: yo ya no necesito de ese Cristo, ya no necesito de ese Dios. Mentira. ¿Por qué cree que los ángeles se le revelaron a Dios? Y todos eran de la misma esencia, hechos de la gloria de la deidad de Dios. Solo que uno era más astuto que ellos. Era Lucifer, no se llamaba diablo, porque uno tiene un solo. El diablo no se llamaba el diablo. Dice, oiga, Isaías lo veía como el lucero de la mañana. Entonces, digamos que el diablo se convirtió, antes de ser diablo, era lucero, era algo que resplandecía. Usted y yo resplandecemos. ¿Pero qué? ¿Pero qué? La coquetería, la malicia, eso resplandezco, pastor. Porque vemos mujeres y hombres todavía creyentes que somos bien altaneros, coquetos. De eso no han venido hoy. Ay, no. No. Pero que las almas se digan, que hay espacio pedido. Oiga, hermano, digamos que usted y yo hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Hoy entendemos que sin Dios no somos nada. Hoy entendemos que por su gracia estamos en pie, por su misericordia tenemos vida, tenemos cobertura. Es por su gracia. Por eso es que me gusta, oiga, como dice acá, fuesen purificadas. Ahí lo quedamos. Así puedo, así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores, oiga, sacrificio que esto. Digamos que lo que se hizo en el primer pacto eran glorias hermosísimas, porque Dios lo diseñó y se lo dio a su siervo Moisés. Pero Israel no lo supo valorar y apreciar. Y todos los hombres de Dios y mujeres de Dios de la época de Moisés
empezaron bien y en el trajinar empezaron a rebelarse contra Dios y a su palabra. Digamos que tenían su gloria en esos momentos, pero cuando el Padre vio que iban decayendo y decayendo y la ley no la iban cumpliendo, Él se vio con la necesidad de enviar al verdadero vicario, al verdadero cordero, al verdadero holocausto de la propiciación por nuestros pecados. Porque Dios vio que en el primer pacto no había reverencia y obediencia a Dios. Entonces ahí es donde tenía que venir algo mejor de lo celestial, de las cosas celestiales. ¿Y qué era eso algo mejor? Jesús. ¿Está aquí? Jesús. Jesús es y será siempre el mejor regalo de Dios para la humanidad. Digamos que ahí donde usted refúgiese y allá donde yo me voy a refugiar. Porque ese sacrificio o ese don de la vida que usted y yo tenemos no ha venido de nada de la tierra, sino del mismo cielo. Por eso es que en Lucas 19 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque los machos cabríos y la sangre de los sacerdotes que era ajena, dice ahí, no tenían la misma eficacia para salvar lo perdido. Pero tenía que venir Cristo. Él no vino con sangre ajena, Él vino con su propia sangre. Hermoso sacrificio y hermosa sangre que Él derramó por nuestros pecados. Oiga que dice el 24: porque no entró Cristo al santuario hecho de ¿qué? De mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Oiga, digamos que el escritor a los Hebreos veía que el primer santuario era hermoso, porque Moisés lo hizo conforme a la revelación del Eterno, pero no se comparaba con el verdadero que habría de venir. Y está Jesús diciendo: yo mismo soy la propiciación por vuestros pecados. Si usted se acuerda, ya predicamos de eso, que sin derramamiento de sangre verdadera, original, legítima, no había perdón de pecados. Entonces era necesario que el verdadero Cordero viniera por usted y por mí. Nadie lo pudo cambiar a usted. Oiga, está bien los profesionales en la materia de la psicología, de la terapia, está bueno. Pero déjenme decirles, señores, que eso no transforma, no cambia. Porque eso ayuda momentáneamente, porque el daño o el mal del hombre y de la mujer no está por fuera, está por dentro, llamado corazón, llamada alma, llamada emociones. La terapia ayuda, la consejería ayuda, pero es pasajero. Pero lo que Cristo hizo por toda la humanidad, ricos y pobres, licenciados y no licenciados, ingenieros y no ingenieros, albañiles y no albañiles, pescadores y no pescadores, lo que Cristo hizo, lo hizo por dentro del hombre y de la mujer, entró a los secretos del corazón. Y por eso es que Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Alabado sea Jesús el Cristo, el ungido. Porque eso significa Cristo, el ungido. Mire qué lindo. Digamos que todo es necesario y es bueno, pero es pasajero. Lo único que transforma de una sola vez
el sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí. Es necesario que Él entre a la vida y al corazón del hombre y la mujer. El que tiene un verdadero encuentro con el Señor, ese cambia y se despoja del viejo hombre. Yo no sé por qué hay hombres y mujeres que no son cambiados, que siguen en lo mismo y no salen de ahí. Y no pueden decir, es que Dios me entiende. Si Dios ya te entiende, pero no seamos bandejas del placer del pecado. Seamos vasijas revestidas de la unción y de la gloria del poder de Dios. No somos llamados a vivir en el pecado, somos llamados a morir a los pecados. Porque si no, en vano es, hermano, que Cristo haya muerto. Lo veo tenso a los que no están como entrando en el mecanismo de acá, hermano. Y oigan qué bonito. Allí dice el escritor, figura del verdadero. ¿Cuál verdadero? Del verdadero cordero, del verdadero sacrificio. Entonces usted ya no necesita, repito, echarse la sangre con hisopo como lo hizo Israel cuando le mandó las 10 plagas a los egipcios, hermano. No sé si usted lo ha leído en Éxodo. Dice que Dios le dijo, mira, Moisés, a todas las casas de los judíos mata machos, ovejas, carneros, y la sangre pone en los dinteles de las entradas de sus puertas, porque la figura del verdadero sacrificio que iba a venir, hablando de Cristo. Segundo, ellos estaban protegidos porque estaban en la tierra de Gosén, y Gosén significa tierra bendecida, tierra bendita. Usted y yo estamos con Dios, y si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Usted y yo somos hombres y mujeres benditos, bendecidos por Dios. Y aunque el diablo diga lo contrario de usted y de mí, usted dígale, yo soy bendito porque soy heredero de la gracia del Hijo de Dios. Digamos que cuando Cristo se manifiesta, dice que nos presentó al Padre. Digamos que Dios ya no nos ve como antes. Hoy ya nos ve nacidos de nuevo. Por eso es que en 1 de Juan dice que el que confiesa sus pecados alcanzará la misericordia. Yo le puedo dar los versículos, pero ahí los leo en casa. Oiga, es necesario, es menester confesar a Dios nuestra falta, nuestras culpas, nuestros pecados. Hay gente que si usted habla de él, yo no he hecho nada malo, ni he matado, ni he robado, yo no soy tan malo. ¿Para qué necesito arrepentirme? Si el pecado no significa solo matar, el pecado es todo. Desde que nacimos, dice la Biblia, Isaías, el Salmo 51 dice que en maldad hemos sido. Miren qué terrible. Digamos que el pecado ya viene en la concepción de nuestro nacimiento. Entonces no necesitamos matar o robar. No, todo eso es pecado. El pecado viene desde que vimos la luz del nuevo día. Cuando todavía ni hablábamos, el Padre ya sabía que íbamos a venir a la tierra. Allí es donde Dios dice que Cristo de un solo nos presentó al Dios eterno. Hoy a mí ya no me ve como antes, depravado, morboso, murmurón, criticón, chismoso, deseo de tener más mujeres. Ya no me ve un bailarín, ya no. Ya Dios a mí me ve nueva criatura, nueva creación, nuevo ser en la gracia divina. La mujer ya no puede ser igual, la chismosiera. ¿O todavía hay de esas? Yo no sé, pues es lo que más abunda en las iglesias. Hoy no las mujeres chismosean, también los hombres.
Son buenos chismosos, hermano. Pero si usted antes practicaba eso, ya déjenlo, porque Dios ya lo ve. Un hombre y una mujer que habla las maravillas y la grandeza de Dios. Por eso es que también el Salmo 86 decía que nuestro Dios es hacedor de maravillas. Digamos que Dios no se queda con nada. Él lo ha revelado a nosotros, su pueblo, para que en su nombre hagamos maravillas. ¿Por qué? Porque ya no es el hombre, es Dios dentro del hombre, que Dios va a hacer prodigios, señales y maravillas. Ese Dios todavía está vivo. No se déjese usar por Dios. Eso es lo sencillo. Porque el verdadero sacrificio ya lo hizo Cristo por nuestros pecados. Usted no necesita ir a Roma o a Grecia. Porque yo digo creyente que, yo quiero ir a conocer a Grecia. Si allí solo sabe lo que va a ir allá, la mitología de los griegos, de los dioses que decían que eran humanos y eran semidioses. Esa es una falsedad, es una mitología. Pero lo que te estamos presentando a ti no es mitología, señores. Es el Dios hecho carne, el Salvador de ricos y pobres, el Salvador de lesbianas, prostitutas, borrachos, idólatras. Ese Dios que yo te presento y que lo tienen que presentar donde se alaba su bendito nombre, es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios poderoso. Por eso Él decía: vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo quiero hacerte descansar, decía Dios. Digamos que el Señor Jesús nos presentó directo al Padre. No necesitó poner otro mediador. No, Él dijo: yo los entrego a ti totalmente. Hoy honremos a Dios, exaltemos su nombre. Usted entiende la palabra 100% Señor en el hebreo, ¿qué significa? ¿Sí o no? ¿Lo entiende o no lo entiende? Yo he oído cuando hay muchos de nosotros que creemos en oración. No es malo esa oración, sígala, pero tiene que saber lo que usted está diciendo delante del Señor. Porque cuando usted le dice: Señor, yo aquí estoy, te alabo, te exalto, Padre. Mire, ahí incluyó también al Padre. La palabra Señor significa que yo soy siervo de Cristo. Eso significa, Señor, un servidor. Y si mi Señor es Cristo, ¿por qué no hacemos lo que Él nos manda que hagamos? Cuando le decimos Dios, le estamos diciendo: tú eres mi Padre, mi Dios. ¿Y qué le estoy diciendo yo? Yo soy tu hijo. Digamos que cuando mezclamos esa en oración, repito, no es malo, síganlo haciendo, pero aprendamos a sujetarnos a ese Cristo que sufrió y se ofreció en ese sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Amén, hermanitos. Dice el 25. Y no para ofrecerse muchas veces. Si ustedes recuerdan, ya hablamos de esto en el mensaje anterior. Y oiga como dice: como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿De qué está hablando? Ya lo hablamos, pero lo voy a dar rápido. Los sacerdotes terrenales, los que no son aprobados por Dios a través de su palabra, porque Cristo tomó en su sacrificio el papel totalmente de sumo sacerdote por nuestros pecados. Y Él no vino con sangre ajena, que dijo: voy a matar a César y la sangre de él la voy a rociar sobre todos ellos. ¡No! Es que a mí me gusta Juan, Evangelio de Juan del 1. Capítulo 10, verso 11 para abajo. Él decía: a mí nadie me quita la vida.
sino que yo de mi propia voluntad le estoy ofreciendo por ustedes. Tengo poder para volverlo a tomar. Y él decía, cuando yo muera por ustedes, mi sangre, por eso es que aquí dice, él se ofreció una sola vez y para siempre. Para siempre. Si usted todavía anda en sus carteras amuletos de santería, brujería, sáquenlo y destrúyalo, hombre. Usted y yo ya no necesitamos ni invocaciones a dioses muertos, no. Necesitamos orar constantemente al Dios vivo, el cual te va a ayudar a ti, a tu casa, a tus hijos, tu esposo, tu esposa. Por eso es que Jeremías 33 decía, clama a mí y yo te voy a responder. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado y amarle en tanto que está cercano. Ve que el hombre impío su camino y arrepiéntase de sus pecados y vuelva hacia Jehová. Ya no invoque a dioses muertos. Invoquemos al único y verdadero Dios que está vivo. Él está en su trono, hermano. Y está en medio de nosotros. Te va a decir, ¿cómo es eso que está allá y está aquí? Sí, porque Él es omnisciente y es soberano. Oigan, dos atributos terribles que a la humanidad le cuesta asimilar y entender. Él está en su trono y está aquí. Es soberano y es omnisciente. Mira qué lindo va. Está en todo lugar, es omnipresente, lo sabe todo y está en medio de nosotros. Entonces, hermano, valoremos. Digamos que Él dice, los sacerdotes de la tierra lo hacen una vez cada año y lo vuelven a repetir, pero dice que es con sangre ajena. ¿A ti te compró con macho cabrillo, con sangre de macho cabrillo, sí o no? Ay, aquí dicen, amén. No se duerma, Caleb. Oiga, se duermen. Porque en la casa se los aseguro que son un desastre en la casa. Viendo juegos, jugando locuras. Y aquí durmiendo como gallinas culecas. ¿Pero quién tiene la culpa? Los padres. Porque no les ponemos reglas internas en casa. Hay que ponerle reglas a nuestros hijos. Son varoncitos, sí. Puede agarrar el escoba y trapear, hermano. No, pero el varoncito mejor que juegue. Le estás haciendo un daño terrible. Aunque no diga ni amén ni gloria a Dios. De otra manera, dice el verso 26, le hubiera sido necesario. Oiga, le hubiera, no dice que es necesario hacerlo. Está hablando que le hubiera sido necesario a Cristo seguir muriendo y seguir derramando su sangre por nuestros pecados, si no hubiera sido su propia sangre. Pero Él no tiene sangre ajena con la que nos compró. Él con su propia sangre nos compró. Y no le importó tu estado ni el mío. No le importó la condición de la clase del pecado. No, Él nos ha amado y así nos limpió con su sangre. ¿Sabe quién te destruye y te acusa a ti? El diablo. Porque el diablo es el que te acusa. Jesús ya te limpió, ya te perdonó. Pero el diablo te dice, ¿te acuerdas cuando te acostaste con el vecino, con la vecina? ¿Te acuerdas cuando le robaste a tu mamá $20? Lo que le está trayendo el diablo, el pasado. Yo no creo que Dios te haya perdonado cuando vigiabas a la fulana y decías, baby, I love you. Ya está todo ahí. ¿Me entiende? Usted no se acuerde de eso, porque ese es el trabajo del diablo, quererlo descarrilar de la voluntad del camino de Dios. Cuando el diablo venga con esas locuras, dígale, ¿sabes qué, diablo? Yo me acuerdo que de ahí me sacó Dios, pero ya me perdonó mis culpas y mis pecados. No se mueva, manténgase en obediencia, buscándole, adorándole, sirviéndole y no dejando de congregarse. Eso es lo que usted tiene que hacer. Oiga, ¿qué dice?
hubiera sido necesario padecer por muchas veces. Oiga, póngale la palabra, subrayelo si quiere. Desde el principio. ¿De qué está hablando? De la primera creación. Digamos que nuestro Dios es perfecto, hermano. Tus pecados pasados no se acuerda Dios, de los míos tampoco. Yo me ando martirizando y digo, a saber si Dios me va a perdonar que me lleve aquella máquina, aquella pulidora. Ay, la mentira, y dije, qué bonito este regalo, y me lo eché. No ande robando tampoco, no sea tan serio. A ver, hermano, oiga, era necesario, hubiera sido necesario, dice el escritor, que Cristo hubiera padecido muchas veces por ustedes. Pero ¿qué dice ahí? Desde el principio. Quiere decir que trajo a la memoria la primer pareja, Adán y Eva. ¿Por qué Adán y Eva murieron? Dos cosas les voy a decir, nada más. Una, por su desobediencia. Y dos, por querer ser igual a Dios. Porque eso le dijo el diablo. Lo que el diablo no quiere es que ustedes sean igual que él, sabiendo el bien y el mal. Por eso es que el diablo no quiere que ustedes conozcan esto. Vienen los dos bien inteligentes y le hicieron caso. Pero gracias a Dios que esa generación primera, el Padre tenía un plan de salvación para ellos. ¿Cómo lo mostró? Si usted sigue la secuencia de Génesis, halló gracia a Noé. Mire qué tremendo. Usted y yo hemos hallado gracia en un siglo XXI, en una sociedad corrompida, depravada, peor que todas las generaciones, creo yo. Pero usted y yo somos la gente especial. Usted y yo somos el pueblo amado de Dios. Usted y yo somos los sacerdotes espirituales, ministros de la palabra de Dios. En una sociedad depravada totalmente, dijo Dios, mi hijo eres tú. Qué hermoso. Entonces, por eso es que Pedro 2:9 ahí dice que usted y yo somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Digamos que somos una nación santa, dice Pedro. Usted es nación santa, ¿va? Es un pueblo adquirido por Dios, ¿va que sí? Entonces ahí es donde disfrutemos eso que Dios nos dice. Digamos que la gente puede decir, ustedes están locos, ¿cómo es que son esos? Y miren cómo tienen, ni para pagar la renta tienen, ni para comprar comida tienen, ni tienen para la gasolina del carro. No importa las riquezas suyas y mías, amada iglesia, no son terrenales, son celestiales. Dice Corintio que Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Alabado sea Dios por ello. Que sirve tener en abundancia y no tener a Dios. ¿Me entiende, iglesia? Ahí son las grandes diferencias que usted tiene que valorar. Por eso es que Dios dice el principio del mundo. ¿Cuál mundo? El antiguo. Pero ahora dice, en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre el sacrificio, subrayelo eso, en sí mismo. No necesitó traer ovejas ajenas, no necesitó traer cabrillos. ¿Me entienden? Él de su propia voluntad se ofreció como ofrenda de sacrificio por nuestros pecados. Si usted no ha leído los libros de la Torá, los libros de la ley, ahí habla de ese sacrificio, que Israel tenía que hacer ofrendas, más que todo en números, para libación de los pecados. Digamos que Israel tenía que traer una ofrenda generosa al sacerdote para que él la presentara al Dios de los cielos. ¿Por qué pecado?
¿Por qué he hecho esto? He adulterado, he matado, he robado, porque todo eso era pecado. Y hay que hacer ofrenda para que Dios no lo matara y le diera perdón. Pero lo lindo es esto: hoy ya tenemos entrada directa al lugar santísimo. Hoy ya podemos ir directamente al Señor de los señores y decir: Señor, este día me fue difícil, tuve una lucha terrible, las emociones, los deseos de la carne, los deseos del mundo, pero perdóname, Señor. Tú sabes que no te quiero fallar, pero yo aquí vengo con sacrificio de alabanza a pedir perdón por mi pecado. Y el Señor le dice: Padre, perdónalo, porque para eso yo me presenté y ofrecí mi vida en sacrificio por sus pecados. Aleluya. Hermoso, ¿va? Entonces yo por aquí, bueno, mi esposo y yo, gracias a Dios, juntos andamos, pero siempre peca con la vista, hermano. Aunque usted no lo crea, el diablo te puede hacer pecar con la mente. Y allí hay que tener cuidado para estar santificados. Y me viene lo de Josué, hermano. Hay mucho por qué hablar, va. Hay mucho, hermano. Dios le dijo a Josué: santificados mañana, porque haréis maravillas, veréis maravillas, le dijo. Usted está diciendo: pero ¿para qué nos vamos a santificar tanto si mi marido no cambia, ni yo cambio, ni mis hijos? Es que ese es el problema. La iglesia aquí es una cosa y allá afuera se comporta otra cosa. Y tenemos que ser iguales aquí y allá afuera, para testificar de ese Cristo que murió por usted y por mí. Que la gente le diga: ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no te pones esto? ¿Y por qué no te echas esto? Disculpa, dile: Cristo ya pagó por mis pecados. Y si ella me recibió tal como soy, no necesito de eso. Digamos que hay que identificarnos con el sacrificio vivo del Señor. Amén, hermanos. Vamos a seguir, porque ya veo unos que están pidiendo misericordia. Oiga, para quitar de en medio el pecado. Ahí viene el problema. En el verso que sigue, el 27. Digamos que todo está algarabía, bendiciones, maravillas y bendiciones. Pero aquí viene el problema. El hombre y la mujer, conocedor de Dios y no conocedor de Dios, si persiste en vivir y practicar el pecado todas las veces de su diario vivir, ahí está el problema. Está establecido, dice, que, oiga, para los hombres y las mujeres que mueran una vez y después de esto, oiga, digamos que el deseo de Dios no es castigar a nadie. El deseo de Dios es que los hombres sean salvos. El deseo de Dios es que los hombres alcancen la gracia divina de la redención de sus pecados por medio del sacrificio de Cristo. Ese es el deseo de Dios. Pero si el hombre y la mujer persisten, repito, en adulterar, en fornicar y hacer toda clase de pecado, raíz de amargura, de odio, de mentira, todo eso es pecado. Pero cuando Dios ve a un hombre y una mujer que quieren salir de esa vida y quieren cambiar y van a Dios, Dios les va a oír, Dios les va a oír, Dios les va a escuchar, Dios les va a restituir su pecado y lo va a perdonar, porque el deseo de Dios es perdonar, el deseo de Dios es salvar. Ya dejemos la ira, dejemos el celo, dejemos los odios, iglesia. Que el mundo se odia a sí mismo, pero nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, unámonos, amémonos y despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, dice Hebreos 12, verso 1. Ya deje esa carita de amargada, carita de amargado.
Ya deje esa carita de bravucona, bravucón. Ya no. Tenga una cara de alegría, de gozo. Porque con Cristo somos un hombre y una mujer transformados, diferentes. ¿O somos iguales? No podemos ser iguales. Porque el que practique el pecado, él es el que va a morir en su pecado. Y la paga de ese pecado es la condenación eterna. Pero Dios no quiere eso para la humanidad. La solución la está dando en el verso 28. Ahí está la solución para los que están en pecado y para los que estamos santificados para Dios. Oiga cómo dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Digamos que el que está en pecado y dice, está establecido que el hombre muera una vez, Dios ya lo sabe. Y no solo hay uno, hay millones en toda la tierra, en todo el mundo, muertos en delitos y pecados, en placeres terribles de laxivia y de orgías, iglesia. Dios ya lo sabe. Ya lo sabe. Pero ese es lo lindo, que el deseo de Dios era y es hasta el día de hoy salvar. Por eso es que yo decía el tema de esta noche: el único sacrificio que tiene efectividad para perdonar nuestros pecados, pasado, presente y futuro, es el de Cristo. Porque es el verdadero sacrificio por toda la humanidad. Pero ahí está el problema, que el hombre persiste y la mujer: a mí me gusta la cerveza y yo me voy a emborrachar. ¿Y qué pues? Usted es libre de hacerlo, pero en la oportunidad de la eternidad usted no le puede reclamar a Dios por qué lo mandó al infierno. Porque fue su deseo, fue su propia decisión. 1 Corintios 6:9 dice, del 10 más que todo, dice: o ignoráis, ese es el verso 9. El 10 dice que ningún borracho, ni homosexual, ni lesbiana, ni idólatra, ni hechicero entrará al reino de los cielos. Oiga, el deseo de Dios es salvar esa clase de gente, pero el hombre odia a Dios sin causa. El hombre odia a Cristo sin causa y él lo sigue amando a la humanidad. Y él le dice: está en juicio, no importa. Para eso yo envié a Cristo, para morir por muchos de vosotros. No me sé, a mí me dijeron morir por él. No, yo no tengo capacidad para salvar a este ingrato. Si yo necesito la salvación, él necesita la salvación, ustedes necesitan la salvación, los que nos están viendo por las redes sociales necesitan la salvación, y para ellos también es, y para nosotros, manifestado el verdadero sacrificio único y perfecto para la humanidad. Digamos, usted y yo ya somos salvos, porque ya tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Ya nos arrepentimos de nuestros pecados. Espero en Dios que así sea, que no esté practicando el pecado saliendo de aquí y diga: me voy a echar una loquera terrible, hagamos un éxtasis de droga y de repente el soviético empieza: por esta azulita voy a empezar. Me siento un poco en las nubes de echémosle nota. Porque un éxtasis, hermanos, es mezcla de diferentes drogas. Ya lo dejo en serio. Mire, quizás solo los santos han venido aquí que ignoran eso. Oiga, pero ese que está haciendo ese éxtasis ya es conocedor de Dios, ya ha sido hijo de Dios y ha sido adorador de Dios. ¿Le ha pagado mal Dios a él? No. ¿Por qué él le paga mal a Dios? En desobediencia. ¿Por qué nuestras vidas no cambian y nuestros hogares no cambian?
hay algo que quizás no le hemos confesado a Dios. Y ese es el problema, que no le hemos confesado nuestras faltas ocultas a Dios. La codicia es oculto y es pecado y no se ve. La vanidad es oculta. ¿Y cómo la refleja el cuerpo? Cuando la mujer dice, es cierto, voy a echar un quintal de cemento. Y le dice el diablo, estirar el hocico. Así te ve bien. Y es oculto. Y aquí hay varias servidoras que sé que así van a la iglesia. No sea hipócrita. Se le está enseñando la verdad. No sea fariseo. Si en verdad tiene a Cristo y ha tenido ese encuentro, despójese. Por su mala actitud sigue sacrificando a Cristo. Y por eso es que los demás no quieren venir a Cristo. Por nuestros malos errores y ejemplos y malas decisiones que tomamos. No estoy hablando de pecado terrible, hermano. Solo estoy hablando de eso. Hay que cambiar. Porque oiga, está establecido, dice, que el hombre y la mujer mueran una vez. Está hablando de los que han conocido de la gracia, de la palabra de Cristo. Los que están sin Cristo, hermano, la Biblia es clara que ellos ya están muertos. Efesios 2:5. Estando muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia, dice Pablito, habéis sido salvos. Digamos que ya somos salvos. Entonces, ¿qué nos amerita? Ser obediente y despojarnos lo que a Dios no le agrada, para llevar los pecados de muchos. Y oiga la recompensa que tendrán los fieles, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. ¿Quién espera al Señor? La iglesia, nosotros. Pero va a venir a traer una iglesia llena de vanidad, llena de desobediencia, de pecados. No, va a venir por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia somos nosotros. Limpiémonos todos los días. Oremos, digámosle al Señor, guárdame este día. No vaya a ser que con la vista te vaya a fallar. No vaya a ser que con la mente te vaya a fallar. No vaya a ser que con la boca te vaya a fallar. ¿Qué fallar? Pecar. Porque cuando usted habla de los hermanos y de su servidor, usted está pecando. Usted no conoce a Dios. Y yo sé que aquí hay de este ministerio que hablan de mí y de la pastora. Y hablan de otros hermanos. Aquí hay de esos. La pregunta es, ¿cómo es que dice amén y no cambia? ¿Ah? Sepa cuándo va a decir amén o no. Porque si usted es chismosa y habla de medio mundo y de los pastores, usted está en pecado. Por eso es que la iglesia dice, el último capítulo de Apocalipsis, verso último, dice, ven Señor Jesús. ¿Y por qué la iglesia no le dice eso a Dios? Porque la mayoría estamos con rencores y odio. La mayoría todavía no estamos 100% santificados, limpios, porque estamos entre pleitos y pleitos, contiendas, etcétera. Allí dice Juan, y la iglesia dice, ven Señor Jesús. Sí, ven, dice. Pero eso ya no se oye. Yo no oigo que le digan los creyentes, Señor, ¿y cuándo va a venir? Yo le digo a Dios, yo estoy bendecido, Señor, pero yo no quiero estar aquí. Si tú vas a venir, que se quede todo lo que está aquí, pero yo quiero que vengas. Yo le puse 2 presidentes a Dios. Le dije, Señor, ¿y por qué tú no intervienes? Tú eres soberano y tú gobiernas la tierra. ¿Por qué eso significa, Señor, soberano? Que eres Señor y soberano de toda la tierra.
¿Por qué no interviene con estas dos naciones? Su mismo gobierno lo están oprimiendo y lo están martirizando y sacrificando y matando, hermano. Y estamos en pleno siglo XXI. Estoy de acuerdo en la época cuando se levantó la Segunda Guerra con Adolfo Hitler en 1948, no sé si se acuerdan, en 1835. Esa fue. Fue en 1935. Hermano, todavía el evangelio no se había multiplicado, hermano. Solo los judíos, los israelitas estaban en pies. Pero el problema de los judíos es que todavía tienen, dice Corintios, el velo de Moisés en sus corazones. Todavía son ortodoxos que guardan la ley de Moisés. Pero hoy ya hay un evangelio que nos desató de las costumbres y tradiciones del pasado. Ahora, en la gracia de Cristo, la iglesia verdaderamente somos redimidos y libertados del yugo del pasado y del pecado que nos venía arrastrando. Pero que en este siglo todavía hayan dictadores socialistas, y la iglesia, ¿qué está haciendo? Pues digo yo, ¿qué silencio le va? ¿Qué está haciendo la iglesia de esos países? Están acuerpando a esos gobiernos que no tienen temor de Dios, que son el mismo diablo. Porque oiga, ¿qué dice la Biblia? Si 2 o 3 en la tierra, Mateo 18, se pusieran de acuerdo, verso 18, y ataran algo en los cielos, en la tierra se va a atar. Y la iglesia no son 3, son miles. Pero si la iglesia no se pone en el mismo sentir, en la misma unidad, no va a haber gloria ni respuesta de Dios. Por tanto, iglesia de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica y del mundo entero, clamemos para que la gloriosa redención y venida del Hijo del Hombre venga, para que la iniquidad del pecado sea bajo el juicio del Dios eterno que quede. Pero tenemos que despertar, tenemos que levantarnos y decir, mientras Dios no viene, ¿por qué no haces eso? Porque yo tengo esa osadía de ir a Dios y le digo, Padre, ¿por qué no hace algo con estos gobiernos? Tú tienes el poder de eliminarlo, quitarlo o ver qué haces. Pero solo yo, Dios no va. Él quiere ver una iglesia postrada de rodillas. No nos vayamos lejos. Mire, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, solo hace 15 días cerró más de 142 iglesias protestantes y católicas. El mismo diablo, pero la iglesia, ¿qué está haciendo? Todos decimos, Dios lo permite, sí, pero Dios quiere que una iglesia se levante y se ponga en la brecha de la voluntad soberana de Él. Iglesia, usted dice, yo no estoy en Nicaragua, no estoy en Sudamérica, no importa, pero es su iglesia, son sus hermanos. Yo no estoy sufriendo, entonces usted no ha conocido a Dios. Porque la Biblia es clara, si a mi hermano le duele la mano, a mí me va a doler la mano. Por eso el único perfecto sacrificio que tiene equidad y validez el día de hoy sigue siendo en Sudamérica Cristo, y a este resucitado. Iglesia, protestantes evangélicos, levántense en oración y hagámosle la guerra a los demonios y al diablo y a todo hombre que se opone con la verdad de Jesucristo, y vamos a ver cielos abiertos, gloria de Dios manifestada, los soberbios serán derribados y el nombre bendito de Cristo será exaltado y glorificado. Iglesia amada, si hoy oyeres su voz, despiértate tú que duermes. Cristo quiere levantar. Es tiempo de que le digamos, Señor, perdónanos porque no hemos entendido y obedecido tu llamado.
Porque la iglesia dice, allá es allá, pero yo aquí estoy tranquilo. No. Porque la iglesia primitiva, cuando veían que un siervo estaba en problemas, todos se unían. Pero hoy no, cada quien jala su carreta. Estamos mal. Me acuerdo cuando un pandillero me puso una 9 y un corvo aquí, en la ciudad de El Salvador, en la ciudad de Joyas de Serén. Me dijo, si no dejas de predicar, te vamos a matar. Porque nos estás estorbando en este territorio. Oiga, ¿cómo ve el diablo a los verdaderos evangélicos? Claro, si tú no te metes con ellos, no les estorbas, no predicas, no oras por ellos, ahí ellos van a hacer lo que quieran y contigo no se van a meter. Y hay cristianos que dicen, no, yo no puedo hacer esto para no tener problemas. Bendito aquellos hombres que están siendo procesados y presos por causa de decirle la verdad en esos países. Porque allí está el Señor con ellos. Usted va a decir, pero si el Señor está con ellos, ¿por qué lo llevaron allí? Porque Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios nadie lo puede entender ni detener. Pero es de levantarnos. Yo le apártate de aquí, hijo del diablo. A mí no me va a quitar la vida el diablo ni el hombre hasta que Dios diga, yo voy a morir. Si no te arrepientes en 8 días, Dios trae juicio sobre ti. Aquellos hombres que andaban conmigo temblaban. Me decían, porque de cariño me decían, Marito, Dios, Marito, lo van a matar. No sé si se acuerda de Carlitos Pérez y América. Ay, Dios, le dije. Gracias a Dios, cobardes, de que no les agarró la tembladera enfrente de ellos, porque nos matan entonces. ¿Nos mataron? No. ¿Por qué? Porque Dios honra la fidelidad, la obediencia de exaltar su nombre en tiempos de prueba, tribulación. Porque Dios está vivo. Oremos por Nicaragua, oremos por Venezuela y oremos por todo el mundo, que el Dios de los cielos se le revele a cada uno de ellos. Así como hizo misericordia de nosotros y se nos reveló por medio de ese sacrificio que quitó nuestros pecados, oremos que se les manifieste. Empiece. Ay, pero pastor, ¿y si los matan? Pues nos van a matar, hombre. No siempre vamos a morir, hombre. ¿O tienen miedo a morir los de acá? ¿Ah? ¿Y ustedes? Allá también. Yo sí quiero disfrutar mi vida, mi marido, mi mujer. ¿Estamos vivos? Échale gasolina, pues. No gasolina de carro, gasolina del Espíritu Santo, que nos va a desatar de la falsedad y mentira de Satanás. En Cristo, termino con esto, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Ay, yo me siento derrotado, los de aquí. Los de aquí, yo también. Y yo digo, yo no. Porque ¿quién nos separará? Decía Pablo en Romanos 8, 33 para abajo. ¿Quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos separará? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni ángeles. Nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, iglesia amada. Ante bien somos más que vencedores. Estamos en victoria, iglesia. Bendito sea Dios, póngase sobre sus pies. Quiero orar por ti. Aquí no le ha mostrado Dios que has estado malito de salud, y queremos orar para que Dios te restaure y te lleve bien a casa y te lleve restaurado, fortalecido, bendecido y sanado. Dele fuerte gloria a Dios, a Cristo. Vamos a orar por este hombre. Soberano Dios que estás en los cielos, tú conoces la necesidad de este hombre de Dios.
Yo te pido en el amor de Jesucristo que desates coyunturas, cadenas, desánimo, tristeza, soledad. Dios mío, si hay enfermedad, desates toda enfermedad. Ponga órganos y tejidos nuevos en este cuerpo. Dale vigor, dale fuerza, dale vida. Señor, aviva la obra de tu Espíritu Santo en él. Dios mío, desátalo de cabeza a pie y unja su cabeza con aceite. Libéralo de todo lazo del cazador y de toda peste destructora. Dale la victoria, Señor, concede. Concédele toda la victoria, Señor. Desata coyunturas, cadenas. Desata toda enfermedad. Renueva su cuerpo, renueva su vigor, renueva sus tejidos, renueva sus huesos. Dale fuerza, dale vida, dale salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícelo para tu gloria, Padre, en Cristo Jesús. Toda cadena sea rota, toda enfermedad salga de este cuerpo. Dale gracias a Dios. Y a los que están en las redes sociales, si hay necesidades, si hay estorbados, si hay debilitados, si hay enfermos, levanta tus manos y dale gloria a Dios. Levanta tus manos y alaba a Dios. Y recibe a la distancia liberación, restauración. Recibe sanidad. Toda obra de las tinieblas, toda obra de las tinieblas, toda obra de los demonios, toda obra de las... toda obra del diablo ahora sea desatada, sea echada fuera. Y que tu Espíritu Santo traiga obediencia, traiga arrepentimiento, traiga llamamiento, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo. Y a los aquí presentes, Señor amado, si hay enfermos, si hay debilitados, si hay estorbados, sean desatados, sean libertados, sean tocados y sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Iglesia de Cristo, recibe liberación, recibe restauración, recibe sanidad, recibe, iglesia, y dale gracia y dale gloria a Dios en Cristo Jesús, porque para eso se ofreció como sacrificio de ofrenda para darnos la victoria. Gracias, Señor. Dígale gracias. Gracias, sí, dígale gracias. La gloria es tuya. Amén y amén.